El tema, hermanos, del que vamos a estudiar en esta mañana, le hemos titulado con el nombre de un himno, el cual vamos a estar entonando como himno de invitación. Es el himno número 81, el que se titula Más santidad dame. Y hemos titulado a nuestra predicación o nuestra lección para esta hora, nuestra oración: Señor, dame más santidad. Los cantos en sí tienen doble propósito, uno el de enseñarnos y otro el de exhortarnos. Nuestros cantos en el culto están diseñados para instruir, así también como para alabar a Dios. Por medio de los cantos se nos enseña y se nos amonesta a unos a los otros. Somos amonestados unos a otros. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Por medio de estos cantos, que también llevan implícita la palabra de Dios, la palabra de Cristo, esta misma palabra puede morar dentro de nosotros, en nuestros corazones, ricamente. Y ese es el propósito, hermanos, ser enseñados y exhortados con esos cánticos. Un canto muy familiar, particularmente por su mensaje, que es muy importante, es el 81, Más santidad dame. La música compuesta por el señor Bliss, y en el himnario Los Cánticos Espirituales, que es el número 81, encontramos y cantamos en muchas ocasiones ese hermoso canto. Ciertamente, hermanos, lo que queremos decir en esta hora es que los hijos de Dios son santos y deben de ser santos. Casi siempre cuando nos toca explicar la palabra santos, inmediatamente hacemos alusión a los pasajes bíblicos donde se refiere a la iglesia, los santos en, y luego ya el mensaje de la iglesia a la congregación o a donde es dirigido ese mensaje. Nosotros, la iglesia del Señor, somos los santos y deberíamos de ser santos. Debemos ser santos en toda nuestra conducta. Empiezo leyendo en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 15. Lean conmigo, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, donde dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El mandamiento es para ser como nuestro Padre Celestial. Y el versículo 16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Nuestro Padre eterno, de acuerdo a su naturaleza, nos invita a ser semejantes a Él. Ciertamente, hermanos, la santidad debe de ser buscada por cada uno de nosotros, pues sin ella no veremos al Señor nunca más. Recuerden el escrito de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, el cual dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por medio de esta lección, en esta hora, dejemos que las palabras de ese himno que vamos a entonar al terminar esta predicación, que ellas nos sirvan de base para nuestro estudio. Notemos primero lo que el canto asume: la necesidad de ser más santos. Veremos también la forma de cómo alcanzar más santidad. Y finalmente estaremos viendo cómo es que recibimos o podemos recibir los beneficios de ser más santos. Y qué son los beneficios que nos trae una vida dedicada y santificada a Dios. La necesidad que todos tenemos de ser más santos es particularmente aumentada en nuestros días. El mundo y la maldad en que vivimos está ganando mucho terreno en nuestros días. Indudablemente que lo podemos ver donde quiera que vayamos. Si vamos por las tiendas o salimos a una mall, vamos a encontrar gente vestida de diferentes maneras. Vamos a encontrar que el pecado está haciendo de las suyas en la forma de hablar de muchas personas. El pecado está destruyendo
muchas familias. El pecado está acabando con nuestro mundo físicamente, aparte de que lo han matado espiritualmente. Es esta una de las grandes necesidades. ¿Por qué la iglesia debe de salir de en medio de ese tipo de mundo y ser más santa cada día? Deberíamos, hermanos, de odiar el mal, como lo expresa en la primera estrofa. Odiar al mal significa poner una línea divisora entre el bien y el mal. Saber exactamente dónde estamos nosotros parados y que no deberíamos de meternos absolutamente en ninguno de los aspectos que el mundo hace. Odiar significa tener como enemigo, y Satanás es nuestro enemigo. Debemos de saber contra quién estamos peleando. Estamos peleando no contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y el mal es precisamente el arma que Satanás usa para hacernos caer en su obediencia. Deberíamos de tomar tiempo para ser más santos en medio de una vida frenética y apresurada. Una vida que está llena de actividades que consumen nuestro tiempo. Debemos de recordar pues que el tiempo es de Dios. Y si nuestra vida es de Dios, ¿por qué corremos desenfrenadamente en los asuntos de este mundo? ¿Por qué estamos tan apresurados? ¿Y por qué es que no tenemos tiempo para Dios cuando el tiempo es de Dios? Deberíamos de darle más tiempo a Dios para ser más santos. Si no tenemos tiempo muchas veces para inclinar nuestros rostros y orar, ¿ustedes creen que podríamos encontrar tiempo para dedicar nuestras vidas enteras al Señor? Pues deberíamos de hacerlo. Y pensar que nuestras vidas son como un vapor, dice Santiago en el capítulo 4, versículo 13 y versículo 14, diciendo, ¿qué es pues nuestra vida? No es como un vapor que aparece por un tiempo y luego después desaparece. Así, hermanos, tan efímera es la vida, así tan rápida o tan rápidos son nuestros años, que pasan rápidamente y volamos. El tiempo no se detiene y nosotros vamos en el tiempo. Antes de que nos demos cuenta, el tiempo habrá pasado inevitablemente. Antes que nos demos cuenta, ya habremos crecido y habremos envejecido y llegará el tiempo de nuestro final. Pero antes que llegue ese tiempo, es el tiempo para ser santos, para dedicar el tiempo a la edificación de nuestra vida espiritual, a la santidad. ¿Por qué necesitamos santidad? Necesitamos la santidad, hermanos, porque debemos de buscar ser más parecidos a Dios cada día. Y si Dios es santo, el mejor parecido que tengamos con Dios es la santidad. Es la necesidad de buscar el ser iguales a Dios. El himno está basado en una oración o en una súplica. La santidad debe de ser buscada, puesto que sin ella nadie verá al Señor. La santidad es un fruto de nuestro servicio a Dios. Mas ahora tenéis por vuestro fruto, dice el escritor a los Romanos, capítulo 6, versículo 22, mas ahora tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así es que el fruto es la santificación y al finalmente obtendremos la vida eterna. La santidad, hermanos, debe de ser perfeccionada día con día. Nunca hemos alcanzado suficiente como para decir, ya lo he logrado, ya lo he alcanzado. Esto tenemos que seguir buscándolo y buscándolo cada día. El apóstol Pablo escribe la segunda carta a los Corintios en el capítulo 7, versículo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, fíjense ustedes, en el temor de Dios. Perfeccionar la santidad significa ir perfeccionando cada día más nuestras vidas. Está basada obviamente en el temor de Jehová.
Cuando existe el temor a Dios, cuando verdaderamente hay respeto por las cosas de Dios, va a haber santidad. Pero si no existe el respeto o el temor a Dios, entonces se pierde la santidad. Será tal vez por esta razón en que muchos de nuestros miembros en la iglesia de Cristo no procuran la santidad porque no tienen el temor de Dios. Bueno, el pasaje bíblico nos invita, hermanos, a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Si no tenemos cuidado, el tiempo para desarrollar la santidad se nos va a ir de las manos. Y cuando menos esperemos, ya no tendremos tiempo. Así es que debemos orar por: Señor, dame más santidad. Como dice el himno, más santidad dame. Lo cual debe de ser, hermanos, una prioridad de nuestras vidas. Todos tenemos prioridades. Y hemos puesto tal vez cosas insignificantes como prioridades en nuestras vidas. Hay quienes, por ejemplo, tienen como prioridad su salud física. O hay quienes tienen como prioridad su familia, sus hijos, su esposa o su esposo. Es cierto que estas son prioridades muy importantes en la vida de uno, pero nunca podrán superar a la vida espiritual. Nunca podrán ser primero o antes que la vida de santidad. Así es que, hermanos, dediquemos el tiempo que requiere la santidad y digámosle al Señor: más santidad dame. Esa es la razón por qué necesitamos pedirle santidad a Dios y ser más santos cada día. Por el medio ambiente en que vivimos, por el mundo en el que vivimos, que está ganando a muchos cristianos, está ganando no solamente jóvenes, pero está ganando también a nuestros miembros adultos. Y están perdiendo, la iglesia está perdiendo santidad en vez de ganar santidad. Pero voy a decirles, hermanos, la forma de cómo podemos alcanzar la santidad. Ya hemos visto la problemática en la que estamos viviendo, pero vamos a buscar la forma de cómo alcanzar más santidad en nuestras vidas. Si queremos ser más santos, pues debemos de pasar más tiempo a solas con el Señor. Hay un poema muy hermoso que alguna vez leí y nunca me lo pude aprender, pero más o menos las palabras de aquel poema hablan acerca de una hoja con un olor, con una fragancia hermosa. Y el poeta que toma aquella hoja le pregunta: ¿eres acaso tú de la familia de la reina de las flores, o sea, las rosas? Y contesta aquella hoja diciendo: no soy de tal familia, pero he volado y he estado en contacto con ella de tal forma que su aroma me ha impregnado. Hermanos, nosotros, sin ser o sin haber sido hijos de Dios por la relación que tuvimos con el pecado en el pasado, éramos extraños y ajenos a las promesas del Señor. Pero nos hemos unido a Cristo Jesús y estamos en contacto con Él. Por nuestra naturaleza humana tendemos hacia el pecado, tendemos a la desobediencia, pero por habernos unido a Jesucristo mediante la sangre redentora que Él derramó por nosotros, y mediante el bautismo y mediante el nuevo nacimiento, ahora tenemos un olor y fragancia a santidad. Y entre más estamos unidos a Dios, o entre más tiempo pasamos unidos a Dios y a su Hijo Jesucristo, entre más estamos en contacto con su santa palabra, entre más estamos en contacto con su santidad, más santidad tendremos también. El himno dice: más prudente hazme. Esta es la experiencia que se alcanza a lo largo del tiempo. Necesitamos ser cristianos prudentes, que hablemos donde debemos de hablar y que callemos donde debamos de callar. Debemos de ser cristianos más prudentes, más experimentados en las cosas espirituales y menos carnales cada día. Esto se logra, se alcanza con el tiempo. La prudencia es el producto de la enseñanza de largos años. Más sabio así como Él, dice el himno: más prudente hazme, más sabio en Él. Esto se puede alcanzar solamente
estando más tiempo con Jesús. La sabiduría se alcanza por el contacto. Los discípulos del Señor Jesús, después de 3 años y medio de su servicio, la gente se admiraba porque les oía hablar de una forma diferente. Sabían que ellos no eran hombres letrados, no eran personas de universidad, no eran personas que hubieran estado con grandes maestros. Pero después de que estuvieron con Jesús, se admiraban de su forma de hablar porque reconocían que habían estado con Jesús. Estar con Jesús o estar más en contacto con Jesús nos hace más sabios en Él. La manera a hacer esto implica, en primer lugar, más oración. La iglesia necesita pasar más tiempo, usar más su tiempo en la oración, tal y como lo sugiere el himno: más grata oración. Una oración que puede unir nuestros espíritus con el Espíritu Santo. Una oración que puede unir nuestros espíritus con el del Padre y con el del Hijo. Una oración grata. Una oración donde no solamente estemos pidiendo las cosas materiales, porque somos tan materialistas que hasta en las oraciones lo reflejamos. Una oración donde pidamos santidad, una oración donde pidamos sabiduría, una oración donde pidamos estar más cerca del Señor, una oración grata a Dios. Pídaselo a Dios y pídaselo continuamente. El Señor sabe dar sabiduría a aquel que la busca. Se la dio a Salomón. Y Santiago dice que si alguno de ustedes está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da y la da en abundancia. Así es que si le pedimos a Dios la santidad con la sabiduría, Él nos la va a dar indudablemente. Pidámosle en oración para estar más firmes en su causa, más fuerte y más fiel, dice el himno. ¿Cómo podríamos tener hombres y mujeres realmente firmes en la causa del Señor? Vemos de pronto a muchos hermanos que están algún tiempo en la iglesia y luego después ya no están. Su firmeza, o más bien su debilidad en las cosas espirituales, les ha hecho claudicar del camino. Necesitamos, hermanos, hombres y mujeres firmes en la causa del Señor. Y la causa del Señor implica mucho trabajo, dedicación y santidad. Más fuertes y más fieles. Cuando viene la tentación, muchos hermanos claudican y caen presos de la tentación y del pecado. Necesitamos ser más fuertes para poder vencer las tentaciones. Necesitamos ser más fieles al Señor, y eso se va a lograr solamente con más santidad. Así es que se logra no solamente con la oración, pero también por medio de la palabra del Señor. La otra frase dice: más fe en mi Maestro. Tomamos el tiempo para leer más la palabra del Señor. Tomamos el tiempo para aumentar nuestra fe, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Si la fe viene por el oír, entonces necesitamos oír más la palabra de Dios. Necesitamos estar en todos los cultos de la iglesia. Necesitamos procurar la lectura de la palabra del Señor. Necesitamos estar más en contacto con la enseñanza bíblica, de una o de otra manera, ya sea recibiendo o dando la enseñanza, porque en ambos casos somos edificados. Es a través de la oración donde el Señor está listo para interceder por cada uno de nosotros, y es a través de la palabra de Dios la que da testimonio, o en la que nuestro Señor Jesucristo nos da testimonio a nosotros acerca de su veracidad. Vamos, hermanos, buscando más la santidad, vamos buscando más el tiempo para orar y el tiempo para escuchar la palabra de Dios, para empaparnos del conocimiento y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No podemos subestimar la importancia de encontrar tiempo para estar a solas con Jesús a través de la oración y de su palabra. Recordamos a María. María escogió la mejor parte, la cual, dijo el Señor, no le será quitada.
María había tomado el tiempo para estar a los pies de Jesucristo, y cuando cantamos ese himno a los pies de Jesucristo, ahí es donde deberíamos nosotros estar. Pero muchas veces no tenemos tiempo. Estamos más bien como Marta, ocupados en los quehaceres de este mundo, en los quehaceres de la vida. Y no tomamos el tiempo para estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo y ser edificados por medio de su palabra, o por ser edificados en la oración. La exhortación bíblica, hermanos, es que si queremos ser más santos, debemos de ocupar más tiempo en la oración, en la lectura, en la meditación y aún en la exposición de la palabra de Dios. ¿Cómo es que podemos alcanzar más santidad? Pasando también más tiempo con otros santos, con otros hermanos, pasando más tiempo en confraternidades, o pasando más tiempo con personas que también aman a Dios y buscan hacer lo mismo. Esto incluye el compañerismo con otros cristianos. Podríamos preguntarnos quiénes son nuestros mejores amigos. Tal vez, y sea bueno que usted tenga buenos amigos, mejores amigos, en personas que no son cristianos. Pero quisiera imaginarme que es porque usted está influyendo en ellos y no porque ellos están influenciándolo a usted. Pero si sus mejores amigos son los mismos cristianos, entonces sí, las palabras del himno tienen significado: más humilde hijo, más pronto en amar. ¿A quién podemos amar profundamente? Sino aquellos que son semejantes a nosotros en cuanto a la fe y al conocimiento de Dios. Al igual que los cristianos primitivos perseveraban unánimes, unidos unos con los otros, como ya lo hemos estudiado en esta mañana, Hechos capítulo 2, versículos 42 y siguientes. Estaban unidos, perseveraban unidos en la doctrina de los apóstoles, la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Juntos en las casas comían el pan con sencillez de corazón, con alegría y sencillez de corazón. La imagen que tenemos de la iglesia primitiva es una iglesia que procuraba estar junta con los mismos hermanos. A nosotros nos ayudará mucho a ser fieles y con determinación si de veras entregamos nuestras vidas para el servicio de Dios junto con la de otros hermanos. Me permito leer con ustedes Hebreos capítulo 3, versículos 12, 13 y 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. No debe de haber ninguna razón para que nos apartemos unos de otros, y mucho menos para crear raíces de amarguras entre unos y otros. A nosotros nos puede ayudar a ser más fieles y con mayor determinación si hacemos que haya más amor y confraternidad unos y otros. En el mismo libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 24 y 25, leemos así: y considerándonos unos a otros para estimularnos primero al amor y luego a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto incluye, hermanos, la idea de reunirse frecuentemente para buscar más santidad, para estar más cerca de Dios. Tenemos que estar más cerca con nuestros hermanos, reunirnos en todas las actividades de la iglesia, buscar con frecuencia la reunión con nuestros hermanos. Esto incluye también el servicio a nuestros semejantes, porque el himno en sus estrofas dice: más obras aquí. El hacer buenas obras también, hermanos, nos hace ser más santos.
Este es un deber para todos los cristianos, no es un deber para unos cuantos, sino es deber de todos los cristianos. Los voy a invitar para que busquen conmigo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 14 y 15, donde dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que atendáis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Este es un deber, hermanos, de todos los cristianos, un deber mandado para todos, haciendo el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos, a los domésticos en la fe, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 6, versículo 10. Los domésticos de la fe son la familia de Dios, el pueblo del Señor. Ministrar también por medio de nuestras habilidades, unos a los otros. El apóstol Pedro escribe en la primera carta, y les invito de igual forma para leerlo juntos, primera de Pedro en el capítulo 4, versículos 10 y versículo 11, 10 y 11. Cada uno según el don, o sea, la habilidad que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, nunca debemos de estar tan ocupados que no tengamos tiempo para estar con nuestros hermanos, para ayudar a nuestros hermanos de acuerdo a las habilidades que Dios nos ha dado o a los dones que Dios nos ha dado, para ayudar a otros también mientras que tengamos la oportunidad, porque estamos aquí para buenas obras. Dios nos ha puesto a su iglesia y nosotros como sus miembros para hacer las buenas obras de Dios. Nosotros somos las manos de Dios, somos los ojos de Dios, somos la boca de Dios, somos los pies de Dios para hacer su voluntad. Dejémonos usar en santidad para poder cumplir con nuestros deberes. Pasar más tiempo con el Señor, pasar más tiempo con el pueblo de Dios, sirviendo a otras personas, aunque no sean cristianos, pero mayormente a los cristianos, va tomando una lenta pero segura transformación en nuestras vidas para ir haciéndonos cada día más santos. No solamente cantamos más santidad dame, pero estamos buscando día con día la santidad. Esa es la manera, hermanos, de poder ser más santos cada día. Pero voy a explicarles antes de concluir mi lección en esta mañana, cómo es que recibimos los beneficios o qué beneficios recibimos al ser más santos. Siendo más santos, nosotros saldremos gradualmente beneficiados y grandemente beneficiados. ¿Cómo? ¿Con qué? Lo primero que vamos a obtener por ser más santos es una paz interna y una felicidad que cualquier persona en el mundo podría desearnos, aún personas con todas las riquezas materiales. La paz y la felicidad que tiene un cristiano que está en contacto con Dios y que es más santo es una felicidad eterna. Es como la felicidad que Dios nos ha prometido para que la tengamos en el cielo para siempre. Recuerden las palabras del himno que dice: más de su dominio, más paz en la cruz, más rica esperanza. Esa paz la obtuvimos por medio de Jesucristo y del perdón que logramos en la cruz de Cristo. Se logra por medio de una oración, pero una oración ferviente, una oración dedicada. El apóstol Pablo escribe esto a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 6 y versículo 7, el cual ahora mismo leo para ustedes. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiere decir, hermanos, que si nosotros dedicamos nuestras vidas a la oración, una oración ferviente, le ponemos todas nuestras peticiones a Dios en oración, en ruegos y en acciones de gracias, entonces Dios nos va a dar de su paz para que ésta reine internamente en nuestros corazones. Por otra parte, la meditación frecuente de la palabra de Dios nos trae también ese beneficio espiritual de la paz. ¿Quién no ha leído, por ejemplo, el Salmo 1? En el Salmo 1 podemos contemplar exactamente lo que es la paz del siervo de Dios, aquel que no se contamina con las cosas del mundo, ni siquiera en silla de escarnecedores se ha sentado, antes bien en la ley de Jehová medita de día y de noche, y en esa ley y en esa palabra está su delicia. No anhela otra cosa más que la palabra de Dios. Es comparado como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Trae beneficios espirituales grandiosos para aquella persona cuya su meditación es la palabra de Dios. Que todo su mayor anhelo, vamos a ponerlo así, su entrega total es leer la palabra de Dios. Hay muchas personas que toman la lectura como un vicio. Cualquier clase de lectura, ya sea libros, sea novelas, sea esto, sea lo otro. Pues nosotros, hermanos, vamos a hacer de la palabra de Dios, vamos a darle la palabra, aunque no es la correcta. Vamos a hacer un vicio de la lectura de la palabra de Dios. Que esta sea nuestra delicia, que esta sea nuestra dedicación constante. Con todas nuestras fuerzas vamos a buscar la santidad. Dice el himno, más fuerte y más fiel. Hazme más fuerte, hazme más fiel. Necesitamos fuerzas espirituales para poder vencer las cosas del mundo. Necesitamos fuerzas espirituales para poder dedicarnos o dedicar nuestras vidas a una vida de mayor santidad. Cuando el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está incluyendo también puedo ser más santo, porque Cristo me dará las fuerzas para ser más santo. Puedo ser más dedicado, mi vida puede estar más consagrada, porque en Cristo tengo el poder para la consagración de mi vida. A través de lo que el Espíritu Santo nos ha implantado en nosotros podemos encontrar, hermanos, mayor santidad. Les invito para que leamos al apóstol Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 8, versículos 12 y versículo 13, los cuales dicen, así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Nada le debemos a la carne. Lo que la carne nos da, nos lo cobra inmediatamente. Y aquí está el cobro, ¿verdad? Aquí está el pago. Nuestra vida se ha entregado a las cosas de la carne y vamos acabando y muriendo cada día con la carne. Por eso, hermanos, el pasaje es claro. Hermanos, no somos deudores, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, la palabra más hermosa, viviréis. Viviréis. Viviremos y viviremos eternamente. El mismo apóstol Pablo escribe más adelante a los Efesios en el capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3 y el versículo 16, donde dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Necesitamos, hermanos, fortalecer nuestra vida espiritual a través de ese Espíritu de Dios que mora en nosotros, a través de ese Espíritu nuestro renovado, a través de un renacimiento espiritual, de una vida nueva espiritual. Hagamos morir todo lo terrenal
y busquemos lo espiritual. Sigue diciendo en el versículo 20 y versículo 21, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso es lo que espera Dios de su iglesia, un templo santo en el Señor, aumentando también el amor de Dios. Note usted las palabras del himno donde dice, más pronto en amar. Hay veces que somos muy prontos para enojarnos, muy prontos para airarnos, muy prontos para hablar de otros, muy prontos para lo malo, pero muy lentos en amar. Pues vamos buscando y vamos pidiéndole al Señor más santidad para ser más prontos en amar. Esta es una manifestación del Espíritu en nuestras vidas, porque el amor es uno de los frutos del Espíritu. Y si tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo mora en nosotros, seremos muy prontos para amar como Jesús lo fue, o como Jesús lo es, perdón. ¿De quién es el fruto que produce el amor? Gálatas capítulo 5, versículo 22, los frutos del Espíritu son, y señala al amor como los frutos del Espíritu. ¿No es esto una suficiente motivación, hermanos, para tomar más tiempo y ser más santos? ¿No es que nuestra vida deberíamos dedicarla totalmente a este aspecto? Porque esto es lo más importante, esto es lo que realmente nos va a dar la vida eterna. Entonces, ¿por qué estarla desperdiciando, entregándole nuestra vida, nuestro tiempo y nuestras fuerzas a un trabajo de 8 horas solamente por ganar dinero? ¿O de horas extras para hacernos más ricos? ¿O por qué tendríamos que dedicar más tiempo a diversiones y atracciones de la carne si finalmente todo se acaba cuando nos morimos? ¿No es esta una motivación para dedicarle más tiempo a Dios, a su palabra, a la oración y a la consagración espiritual de nuestras vidas? Seguramente que sí. Siendo más santos, vamos a ser más parecidos a Cristo Jesús. Más parecidos a Cristo Jesús. Yo veo el retrato de mi papá. Mi papá falleció ya hace 28, 29 años ahora. Pero yo veo el retrato de mi papá cuando mi papá tenía más o menos la edad que yo voy teniendo ahora. Y me encuentro que hay mucho parecido entre mi papá y yo. Y cada vez cuando me miro en el espejo, parece que miro la imagen de mi papá allá. Y en realidad no es que me parezca tanto a aquel hombre que me dio la vida y que me enseñó muchas cosas buenas en este mundo. Pero tiene que haber algo dentro de uno mismo que le hace parecerse a su padre. Esto físicamente. Pero espiritualmente, hermanos, ¿qué tanto nosotros nos parecemos a Dios? Cuando leemos acerca del carácter de Dios, cuando estudiamos en las Escrituras y leemos ahí de la misericordia eterna del Padre, ¿nos parecemos nosotros a Él en su amor, en su bondad, en su misericordia, en la piedad de Dios, etcétera? El objetivo final de todo discípulo de Jesucristo es, hermanos, lo que dice el himno: más pureza dame, más fuerza en Jesús. Como lo dijo Jesús en Lucas capítulo 6, en el versículo 40. El discípulo, dijo Jesús, no es superior a su maestro, mas todo el que fuere, fíjense ustedes la palabra, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y es precisamente, hermanos, a dónde queremos nosotros llegar, a ser como nuestro maestro, a ser perfeccionados, a buscar la perfección, porque nuestro Padre Celestial es perfecto. Nosotros debemos de ser perfectos. La palabra perfecto que se usa aquí es la máxima madurez a la que Cristo quiere que su iglesia llegue, a la estatura de un varón perfecto. Y ese varón perfecto es Jesucristo. Y nosotros tenemos que alcanzar esa madurez espiritual como iglesia, en el sentido general. Y para poderla alcanzar como iglesia, necesitamos que individualmente cada cristiano pueda alcanzar esa madurez también. Como lo ordenó Dios en Romanos capítulo 8,
versículo 29, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta es, hermanos, nuestra meta. Este es, ahora sí que lo que deseamos y queremos alcanzar. Una transformación advertida también por los demás. Dice el himno, más calma en las penas y un más alto ideal. Nuestro ideal de por sí es el más alto que puede existir. Hay personas que han peleado por una libertad. En Medio Oriente todavía se pelea por un pedazo de tierra. Hay gente que está peleando por una u otra cosa y sus ideales es nada más que eso. Buscar la unidad interracial, por ejemplo, se está peleando hoy en día por eso. Y hay quienes se hacen héroes por esos ideales. Pero el ideal nuestro es mucho más elevado que un pedazo de tierra. Es mucho más elevado de estar unidos interracialmente. Nuestro ideal es poder ir al cielo todos juntos y ser un solo pueblo, un rebaño, y tener un solo pastor. Y por ese ideal estamos nosotros peleando. El resultado del tiempo que usted ha pasado con Jesús se deja ver. Recuerden a Pedro y a Juan. Dice la Escritura, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, sin universidad, sin escuela, y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 13. ¿Ustedes se acuerdan de la hoja? Hoja extraña, ajena al rosal, pero por alguna razón cayó ahí en la reina de las flores y su aroma se impregnó. Esto fue lo que pasó con Pedro y Juan. Siendo hombres del vulgo, sin educación alguna, pero el contacto directo con el Señor Jesucristo los hizo ser estas personas tan maravillosas. El resultado de darse a usted mismo para tales cosas tiene un ejemplo formidable en Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Nuestra vida no se podrá esconder. Somos una luz que está puesta arriba y que no se esconde ni tampoco puede ser escondida, porque es la luz de Dios. Nuestra vida de santidad se va a manifestar a los demás van a ver por nuestra vida, ya no por nuestras palabras, pero van a ver por nuestro comportamiento, por nuestra manera de hablar, por nuestra forma de vestir, por nuestra forma de comportarnos, por nuestra atención a la gente. Van a ver que hay santidad en nuestras vidas y van a venir a conocer a Jesucristo por nosotros, porque nosotros llevamos el aroma de Cristo Jesús. Preparados para un mayor servicio siempre. Si queremos ser más santos, tenemos que servir más. El himno dice, más ansias del cielo, más gozo ahí, el gozo del cielo. Pues serviremos a Dios en el cielo, en la nueva Jerusalén, según nos lo manifiesta el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, versículos 15 primero, y luego leeremos en el capítulo 22, versículo 3. Leo para ustedes Apocalipsis 7, versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ahora me adelanto al capítulo 22 para leerles en el versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Hermanos, reinaremos con Cristo y Dios para siempre. Es por eso la razón que tenemos que ir imponiéndonos desde ahora a ser más santos, a alejarnos más de este mundo. De otra manera nos va a costar mucho dejar este mundo si amamos más las cosas que están aquí. En el versículo 5 del capítulo 22 dice, no habrá ahí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Para siempre, eternamente,
con el Señor en santidad. ¿No es esta una gran motivación para que usted, hermano, usted, hermana, tomen tiempo y sean más santos? La necesitaremos, de seguro que la necesitaremos. Quiero concluir ahora sí mi lección en esta hora, dejándoles el recuerdo de la necesidad de que todos tenemos. Todos necesitamos, todos necesitamos ser más santos. Debemos de ser más parecidos a Cristo Jesús. Debemos de alejarnos más cada día de las cosas de este mundo y debemos consagrarnos más al servicio del Señor. El mundo y el pecado nos están ganando. Muchas veces no hay diferencia en la forma de vestir de un cristiano y la forma de vestir de un mundano. Muchas veces no vemos diferencia en la manera de hablar de un cristiano y la manera de hablar de un mundano. No vemos diferencia en el trato. Tanto se enojan unos como se enojan otros. Se pelean unos, se pelean otros. Hablan unos como hablan otros. No hay diferencia entre la gente del mundo y los cristianos. Es tiempo, hermanos. Es tiempo de que hagamos una diferencia, de que demostremos lo que somos y lo que hemos venido a ser, santos en Cristo Jesús. No dejemos que el mundo nos gane. Nuestro tiempo en nuestra vida es muy corto, demasiado corto. Dese cuenta usted lo que ya ha vivido y cuánto le falta por vivir. Cuando hablamos de una vida más o menos práctica, una vida activa, y aquí las personas empiezan a descansar ya a los 62 años. En Latinoamérica no, 70, 75 años todavía andan con un machete tumbando caña. Pero acá a los 62 años, una silla y un control remoto para la televisión y es suficiente con el salario que da el Seguro Social y está bien la cosa. Pero hermanos, imagínense, usted tiene ya 50 años como yo, ya le falta muy poco tiempo activo. Y si tiene 60, pues ya está llegando, ya le está pisando los talones. Y si ya los llegó, entonces ya, ¿qué está haciendo acá? Parece que ya el tiempo se nos está yendo, y se nos está yendo muy rápidamente. Debemos de tomar en cuenta cuáles son las prioridades de la vida. Y las prioridades son ser santos, como Dios que está en el cielo es santo. ¿Está usted, querido amigo, hermano, jóvenes, aún muchachos, niños todavía, están tomando el tiempo, al menos haciendo tiempo para ser más santos, para ser más consagrados a Dios? ¿Está usted pasando tiempo o más tiempo a solas con Jesús en la oración y en la lectura de la palabra del Señor? ¿Está usted compartiendo el tiempo con otros santos en el compañerismo y en el servicio de Dios? ¿O está gastando su tiempo con los compadres haciendo carne asada en las tomadas y en los desastres de la vida? Debemos de tomar el tiempo. Si queremos lograr ser más santos, debemos de tomar tiempo para lograrlo. Eso no se va a lograr de la noche a la mañana. Eso se lleva tiempo, dedicación, esfuerzo, trabajo, y tenemos que tomarlo. Experimentemos cuáles son las grandes bendiciones que recibimos de parte de Dios, tanto en nuestra vida como también en la futura para siempre. Vengamos a ser más parecidos a Cristo Jesús. Que cuando nos veamos en el espejo, que es la Biblia, la palabra de Dios, encontremos que cada vez nos vamos pareciendo más al viejo, pero que nos vamos pareciendo más a Dios. No al hombre, no a nuestro Padre físico, sino a Dios. Pídale a Dios de veras que le dé más santidad. Más santidad dame. Recuerdo siempre la necesidad de ir despacio y hacer estas cosas con mucho más cuidado, porque esto no se puede llevar a la ligera. Nuestro crecimiento espiritual y nuestra felicidad van a depender de la calidad de vida espiritual que nosotros vivamos, no el tiempo. Usted podrá tener 30, 40 años en el cristianismo y seguir siendo el mismo de siempre. Pero la calidad de vida espiritual que cada día, despacito, usted puede ir haciendo para irse pareciendo más a Dios. ¿Ha tomado usted el tiempo para responder al Evangelio de Cristo Jesús? Si no lo ha hecho, le invito, amigo, para que tome el tiempo y hoy en esta ocasión usted diga: yo quiero consagrarme al Señor totalmente.
Y quiero empezar por el nuevo nacimiento. Y después de mi nuevo nacimiento, mi vida será una vida de santidad, de dedicación, una vida de entrega total a Dios. Hermanos, no estamos aquí por la casualidad. Dios nos ha traído acá para darnos una grande lección. Y la grande lección está en nuestro corazón, no está en nuestros oídos. No es la que ocupamos del tiempo ni de los grandes oradores. La mejor y la más grande lección es la que toca nuestro corazón. Y si usted ha recibido esa lección de Dios, venga al frente. Queremos orar por usted para que Dios le dé más santidad y nos podamos dedicar nuestras vidas totalmente a Él.